Hola, bienvenidos a la tercera sesión de Economía Política. Hoy vamos a hablar de cómo diagnosticar una macroeconomía y seleccionar las políticas apropiadas. Primero, pues hay que retomar la sesión anterior en donde hablamos del Producto Interno Bruto y una vez asegurada una buena idea de dónde se encuentra la economía de acuerdo a ese Producto Interno Bruto y a su comparación en términos reales con su potencial de crecimiento e identificando las brechas, ya estamos listos para empezar a prescribir soluciones de política económica. Primero hay que saber entonces qué impulsa el ciclo económico y para eso pues hay que hacer un análisis de la demanda agregada y de la oferta agregada. Ya sabemos desde el diagrama de flujo circular de la renta, dibujado en la última sesión, que nos podemos ver que hay varias fuentes de gastos que en un conjunto determinan la producción, que es lo mismo el Producto Interno Bruto que la economía produce en un momento dado. Estos son la inversión, el gasto público en bienes y servicios y las exportaciones netas que representamos con C más I más G más X menos M. Estos elementos constituyen el gasto total o el gasto agregado de la economía y determinan el nivel de Producto Interno Bruto. Para entender por qué decimos determinar el PIB, recuerden el diagrama de flujo circular analizado anteriormente. En el corto plazo, las empresas que forman la macroeconomía estarán dispuestas a producir cualquier cantidad de bienes que los hogares, las empresas, el gobierno y los extranjeros quieran comprar. Ese es entonces el gráfico que representa las curvas de la oferta y la demanda agregada. Y para representar esta idea visualmente, pues podemos dibujar un diagrama muy parecido al que ustedes ven a la derecha, de la oferta y la demanda agregada, que lo vimos cuando diferenciábamos la macroeconomía de la microeconomía, y la diferencia en este caso es que en este gráfico la curva de demanda se convierte en una curva de demanda agregada que incorpora a todos los actores económicos y todas las transacciones de la economía, y también dependiente negativa, como vimos en microeconomía, es decir, a medida que el precio va disminuyendo, las cantidades que quieren adquirir las personas son mayores. También representamos la oferta agregada, que es la suma de todo lo producido por los agentes económicos, que tiene pendiente positiva, lo que quiere decir que a medida que el precio va subiendo, los productores tienden a querer producir mayor cantidad de bienes y servicios para aumentar sus ganancias. La demanda agregada también incorpora dentro de ella, por supuesto, los gastos de consumo final, de inversión, de gasto público y de exportaciones menos importaciones, como vimos en la fórmula del PIB y como vimos en el diagrama de flujo circular de la economía. El eje horizontal en esa macromagnitud que vemos es el Producto Interno Bruto, es decir, las cantidades, y el eje vertical en esa gráfica que vemos también a la derecha son los precios de los productos. Recuerden que aunque en este gráfico un mayor nivel de precios significa mayor inflación, también un mayor nivel de PIB se traduce en menores tasas de desempleo y viceversa. Por eso, en el gráfico que vemos, aumenta la inflación a medida que ascendemos por el eje vertical, pero disminuye la inflación conforme descendemos. Del mismo modo vemos un aumento del desempleo cuando avanzamos hacia la izquierda en el eje horizontal y una reducción si nos vamos hacia la derecha. Cuando dibujamos ese gráfico podemos observar además la dinámica que hemos comentado anteriormente. Cuando crece el Producto Interno Bruto, sube la inflación y como consecuencia la tasa de desempleo cae. A la vez, podemos profundizar en el conocimiento de por qué a veces el PIB crece más, crece menos e incluso disminuye. Los elementos que impulsan el crecimiento económico desde el lado de la demanda son 4 fuentes de gastos identificados anteriormente: el consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones netas. Así las cosas, el consumo privado interno es la parte más grande de la demanda agregada en los países desarrollados y tiende a ser más estable que los otros elementos de la demanda. Sin embargo, pueden estar influenciados por los cambios en el mundo económico. Algunos de estos cambios son los siguientes. Por ejemplo, cambios en la confianza del consumidor y en sus expectativas pueden hacer que la curva de la demanda agregada se desplace hacia el interior
a la izquierda o hacia afuera a la derecha. Imagínense, por ejemplo, que hay una quiebra bancaria o que el desempleo se eleva rápidamente. Las familias decidirán consumir menos y ahorrar más, por si los ahorros que tienen para el futuro resultan no ser suficientes. En el diagrama de flujo circular de la economía podemos demostrar esto mediante un aumento de las salidas, lo que puede empujar a la baja el PIB si todo lo demás permanece constante. Y ahí vemos entonces que el ahorro, bien, es ese caso, en este caso, si la confianza del consumidor disminuye, es la fuga que desequilibraría la economía, es decir, que generaría cambios en el diagrama de flujo circular de la economía. Pero además de eso, en el diagrama de la demanda agregada y de la oferta agregada, este cambio lo podemos visualizar como un desplazamiento hacia el interior, lo que se traducirá en un PIB más bajo, junto con más desempleo y más inflación, y menos inflación, perdón. Fíjense ustedes entonces que los cambios en la confianza del consumidor y en sus expectativas generan cambios en la curva de demanda, desplazamientos, en este caso un cambio hacia el pesimismo en la confianza del consumidor y las expectativas, genera un movimiento de la curva de la demanda hacia la izquierda y hacia abajo, mientras que un cambio hacia positivo en las expectativas y en la confianza del consumidor generaría un desplazamiento hacia la derecha y hacia arriba de la curva de la demanda agregada. Otra cosa que genera cambios también en el consumo privado interno bruto es, por supuesto, los cambios en la riqueza, que es el valor de los ahorros acumulados de los hogares. También pueden hacer que la curva de la demanda se desplace. Si hay un colapso en el mercado bursátil nuevamente o una caída en el mercado de la vivienda, las familias pueden pensar que sus activos no son suficientes para asegurar su futuro y pueden comenzar a ahorrar más y a consumir menos, al igual que con una disminución de la confianza y una disminución de expectativas positivas. Esto desplazará la demanda hacia el interior y reducirá el Producto Interno Bruto y también caerá la inflación y crecerá el desempleo. Lo contrario ocurriría si el mercado de valores o el mercado de la vivienda se recupera. En ese caso, pues habrían mejores expectativas, mejor confianza, un cambio en la riqueza hacia positivo, y eso haría que la demanda agregada se desplazara hacia la derecha y hacia afuera. Un segundo componente del Producto Interno Bruto también que tiene que ver con ese comportamiento justamente de crecimiento que después vamos a ver cómo entender esto nos va a permitir formular mejores políticas económicas, es la inversión, que es una parte de la demanda agregada que es la más reducida y mucho más volátil que el consumo, y está influida por las percepciones que tienen los empresarios de sus futuros costos, ventas y ganancias. Al igual que hacen los consumidores, en este caso también los inversores responden, por ejemplo, a cambios en la confianza y en las expectativas, lo que va a llevar a que cancelen sus planes de inversión si el futuro parece sombrío o a que desarrollen nuevos proyectos de inversión si el futuro parece prometedor. Estas expectativas modificarán la demanda agregada como hemos visto anteriormente y puede ser hacia la izquierda y hacia abajo en el caso de que esas expectativas y esa confianza disminuyan, o hacia la derecha y hacia arriba en el caso contrario. También la inversión se ve de una u otra forma afectada por los cambios en el tipo de interés, que va a ser otro tipo de política que vamos a ver. Aquí ya estamos viendo cuáles son los cambios que suceden en cada uno de los componentes del Producto Interno Bruto, y ya antes habíamos visto brechas económicas entre el PIB real y el PIB potencial, y lo que vamos a ver luego es cómo desde diferentes políticas económicas, ¿cierto?, fiscales, monetarias, cambiarias, estructurales, podemos influir en esa dinámica para el bien de la economía y el bienestar social. Entonces, uno de los factores que influye en la dinámica de la inversión como componente de la demanda agregada son los cambios en los tipos de interés que van a afectar a toda la economía, pero es probable que tengan un mayor impacto en la inversión, que normalmente se financia con dinero prestado. Por lo tanto, si los tipos de interés suben, por razones que describiremos más adelante, es probable que la inversión disminuya y que se desplace la demanda hacia el interior nuevamente y que el PIB caiga y se reduzca la inflación, pero aumente el desempleo. En cambio, si los tipos de interés son bajos, estimularán la inversión desplazando la demanda agregada hacia la derecha y hacia afuera del plano cartesiano.
Hay algunos factores que afectan tanto al consumo como a la inversión en la ecuación de la demanda agregada. Por ejemplo, los cambios en los tipos de impositivos. Dependiendo de quién esté siendo grabado con impuestos más altos pueden reducir el consumo y o la inversión, desplazando la demanda agregada de nuevo hacia la izquierda y hacia abajo, mientras que impuestos más bajos podrían motivar la demanda hacia la derecha y hacia afuera. Recordemos, estamos viendo siempre en la parte derecha de la pantalla la gráfica de la demanda agregada, que es esa pendiente negativa que está en rojo, y que representa cómo a medida que los precios van disminuyendo, los consumidores quieren cada vez comprar mayor cantidad de bienes y servicios en el mercado. Y otro factor que afecta tanto al consumo como a la inversión en la ecuación de la demanda agregada son los nuevos productos y las nuevas tecnologías, que pueden incentivar la demanda agregada mediante la introducción de un nuevo bien que pueden comprar los consumidores y también atrayendo nueva inversión para el desarrollo del producto. También pueden impulsar las exportaciones si el bien se vende en el extranjero, lo que elevaría la demanda agregada. Y también tenemos este componente del Producto Interno Bruto que vamos a ver qué lo impacta y cómo se mueve, que es el gasto público en bienes y servicios. Y esta variable es diferente de los otros elementos de la demanda agregada, ya que está determinada por las decisiones políticas. Acuérdense que estamos en curso de economía política, y no solamente por cálculos privados de costo-beneficio, de costo-oportunidad. Si los gobiernos deciden gastar más en bienes y servicios, por ejemplo, nuevas carreteras, líneas ferroviarias de alta velocidad, como el metro, por ejemplo, ampliación de instalaciones educativas y sanitarias, etcétera, etcétera, la curva de la demanda agregada se desplazará hacia la derecha y el Producto Interno Bruto subirá, elevando la inflación y reduciendo el desempleo. Asimismo, si se recortan los gastos, el efecto será contrario. Bien, entonces veamos. Un aumento en el gasto público produce un comportamiento como el de la gráfica que ustedes ven en la derecha superior, que es cuando se incrementa la demanda porque hay mayor dinero en la economía debido a que el gobierno está gastando más en bienes, servicios, en inversión, en infraestructura, en generación de empleo. Pero también una disminución en el gasto público puede hacer que la curva de la demanda decrezca, como aparece en la parte inferior de la gráfica que está en la derecha de sus pantallas. Y finalmente llegamos al último componente del Producto Interno Bruto. Ya vimos consumo, vimos inversión, vimos gasto público y ahorita llegamos a las exportaciones netas, que están influenciadas por los patrones del gasto doméstico y por los gustos, pero también sufren el efecto de las fuerzas exógenas a la economía nacional fuera del flujo circular. Estas fuerzas principalmente son las siguientes. Primero, los ciclos económicos externos. Una economía extranjera en recuperación puede comprar un mayor volumen de nuestras exportaciones al tener unos ingresos más altos, lo que aumentará nuestra demanda agregada y también nuestro Producto Interno Bruto. Por el contrario, si nuestros socios comerciales experimentan crisis económicas, pues van a comprar menos de nuestros bienes y servicios, lo que va a desplazar nuestra demanda agregada hacia adentro y va a reducir el Producto Interno Bruto. Entonces, fíjense que también nos conviene, en términos de comercio exterior, a que a nuestros vecinos, que a nuestros socios comerciales les vaya bien, porque en la medida que nuestro entorno comercial sea positivo, pues también vamos a tener mayores probabilidades de venderle a una nación que ande bien y no a un país que esté en crisis. Nuevamente, estamos hablando de los movimientos de la demanda agregada, entonces exportaciones netas, o mejor, ciclos económicos extranjeros positivos pueden hacer que la demanda incluso agregada mejore, mientras que ciclos económicos externos negativos puede hacer que vía balanza comercial, a través de una disminución, por ejemplo, de las compras externas, es decir, de las exportaciones con ese aliado comercial que entra en crisis, pues va a hacer también que nuestra demanda agregada se disminuya y de esta manera haya más desempleo en la economía. Y otro factor externo también que influye en las exportaciones netas como componente del Producto Interno Bruto es el tipo de cambio. ¿Listo? Y si nuestra moneda pierde valor, nuestros socios comerciales verán que nuestros productos son ahora más atractivos en sus mercados, porque son más baratos en relación a su moneda. Por eso cuando una moneda se deprecia, se desplaza la demanda agregada hacia la derecha e impulsa el Producto Interno Bruto.
a la vez que aumenta la inflación y reduce el desempleo, mientras que si la moneda aumenta valor ocurrirá lo contrario. ¿Bien? Es decir, una moneda en términos saludables, es decir, tampoco los extremos son positivos, una economía con una moneda un poco tendiente a la baja puede funcionar porque haría más caras las importaciones y generaría mayor ingreso en divisas por vía de exportaciones. Entonces, en el caso en que generemos una política de promoción de las exportaciones, esperando que se desincentive un poco las importaciones por la depreciación de la moneda, podríamos recuperar algo a través de esa depreciación vía balanza comercial, pero no siempre es así. Y vemos, por ejemplo, estamos en el 2022, tenemos una moneda bastante depreciada y no están respondiendo de la mejor manera las exportaciones para compensar esa depreciación y poder entonces equilibrar nuevamente ese diagrama de flujo circular de la economía. Entonces, digamos que hay que entender estos conceptos con reservas también. No todo es literal, ni todo es exclusivo, puede tener sus matices y depende de las circunstancias. Un poco de práctica con la curva de la demanda agregada y la oferta agregada. La simulación de los resultados de los cambios antes mencionados da muchas pistas sobre cómo funciona la economía y qué es lo que la hace crecer. Los mejores analistas obtienen sus mejores previsiones analizando las noticias, detectando eventos entre los que hemos enumerado antes, que van a cambiar esas curvas de oferta y demanda. El arte de predecir el futuro económico reside en que a menudo está funcionando más de un efecto a la vez, y el analista debe decidir, a veces intuir, cuál tendrá mayor impacto. El siguiente diagrama, el que ustedes ven ahí abajo, muestra los efectos en la economía de un cambio en la demanda agregada. ¿Cuáles serán? Un Producto Interno Bruto más alto, que debería implicar un menor desempleo, y un nivel de precios más alto. ¿Listo? Ahí está. Ahora, trabajar con el modelo de demanda agregada y oferta agregada también deja claro que cuando es la demanda agregada la que se desplaza, el desempleo y la inflación responden normalmente en direcciones opuestas. Esta relación es tan predecible en el corto plazo que muchos economistas creen que la relación desempleo-inflación puede ser representada, por ejemplo, con la curva de Phillips, que ya habíamos hablado antes de ella. Esta curva muestra el desempleo en el eje horizontal y la inflación en el eje vertical. Phillips postulaba una curva dependiente negativa que representa el trade-off, los sacrificios, las compensaciones a las que se enfrenta una economía. Si, por ejemplo, como país quiero tener un menor desempleo, pues voy a tener que tolerar una inflación más alta. Y si quiero una menor inflación, será a costa de un mayor desempleo. Entonces, generalmente esta curva de Phillips se aplica muy bien en el corto plazo y cuando la que se desplaza es la demanda agregada. Ahora, ya después de haber visto todo lo que hace que se mueva la demanda agregada desde el consumo, desde la inversión, desde el gasto público, desde las exportaciones netas, pues podemos ver ahora entonces qué hace que la curva de la oferta agregada se desplace a la derecha o a la izquierda. Y uno de los factores que hacen eso posible son los costos de producción. Son la principal influencia en la oferta agregada. Si los costos de producción suben, todo lo demás se mantiene constante, la empresa no estará dispuesta a producir la misma cantidad en el mismo precio de antes. En su lugar, va a reducir su producción manteniendo los mismos precios o exigirá un precio más alto para producir la misma cantidad que antes. Esas respuestas moverán la oferta agregada hacia adentro, hacia la izquierda. En nuestro esquema de demanda agregada, oferta agregada, por el contrario, si los costos de producción se reducen, la empresa estará dispuesta o bien a producir más o bien a reducir sus precios y la oferta agregada se moverá hacia la derecha. Ven ustedes entonces las gráficas en la parte derecha de su pantalla y ven con el color verde la curva de la oferta. En el caso de que disminuyan los costos de producción, los empresarios están dispuestos a producir mayor cantidad de bienes, así sea, eso significa que mantengan el precio o incluso el precio disminuya un poco, porque pues han disminuido los costos de producción y eso permite que puedan aumentar la producción. De otro lado, si suben los costos de producción,
Entonces, el empresario va a preferir producir menos bienes y servicios a pesar de que eso signifique que van a tener que aumentar tal vez el precio de su producto. Y ahí están entonces las gráficas que muestran este comportamiento en esta diapositiva. Otro factor que hace, u otros factores que hacen que la curva de la oferta se desplace de un lado a otro en el nivel de costo de producción, pues es también los precios, por ejemplo, de la energía, en particular el precio mundial del petróleo, porque además es un insumo muy importante en cualquier mercado, en cualquier industria. Si el precio del petróleo sube, casi todas las empresas tendrán mayores costes de energía y el efecto sería lo suficientemente fuerte como para mover la curva de la oferta hacia la izquierda. En cambio, si el precio del petróleo se reduce, la curva de la oferta agregada se va a desplazar seguramente hacia la derecha, como ustedes ven en la parte superior derecha de su pantalla. Por ejemplo, otros factores que pueden hacer que se desplace la curva de la oferta agregada pueden ser huelgas, paros. ¿Sí? Si una huelga importante conduce a mayores costos, por ejemplo, de salarios en toda la economía, puede tener impacto suficientemente potente en los costos para desplazar la oferta hacia la izquierda, tal vez. Por el contrario, una devaluación interna, como la que está forzando a algunos países del sur de Europa, donde están reduciendo los salarios y los costos con el fin de recuperar la competitividad, con el tiempo va a desplazar la curva hacia la derecha. Sin embargo, repito, esto no es siempre literal, sucede sobre todo en industrias tradicionales que requieren la transformación de insumos y por eso los costos en estas industrias pues pueden llegar a ser un factor muy importante a la hora de la toma de decisiones de la empresa. Evidentemente son muy importantes los costos cuando una empresa toma decisiones. De otro lado, hay mercados nuevos como los mercados tecnológicos, a partir de los cuales también se pueden producir, por ejemplo, servicios y conocimiento y también pueden generar ingresos para la economía a pesar de altos niveles de salarios que se ven en ese mercado. Entonces, fíjense que siempre, a pesar de que estas son como las acepciones, las concepciones tradicionales de cómo funciona la economía, siempre hay matices para poder discutir alrededor de estos conceptos. Ya lo vemos entonces que las nuevas tecnologías también alteran la oferta agregada, por lo general la desplazan hacia la derecha, como acabamos de hablar, ya que reducen los costos de producción. Y existe la posibilidad, sin embargo, de que una nueva tecnología traiga un producto mucho mejor, más respetuoso con el medio ambiente, socialmente óptimo, a un precio mayor, como lo acabábamos de decir. En este caso, la oferta agregada se trasladaría hacia la izquierda. Bien, cuando la tecnología tiene un costo muy elevado o cuando el costo de la tecnología no compensa el aumento de los niveles de producción o la capacidad instalada. Pero generalmente la implementación de nuevas tecnologías que ayuden a mejorar la productividad, a su vez mejoran los niveles de producción, las cantidades producidas y por ende el Producto Interno Bruto. Otro factor son los cambios en el tamaño, la cualificación o la movilidad de la fuerza laboral. Estos factores también van a afectar el costo de producción para las empresas, moviendo la curva de la oferta agregada hacia adentro o hacia afuera. Por ejemplo, una oleada de inmigración de personas en edad de trabajar hace que sea mayor y más barata la mano de obra disponible para las empresas. Esto mueve la oferta agregada a la derecha, como se ve en la parte superior derecha de sus pantallas. Bien, una mejor educación o un mayor nivel de formación de los trabajadores hará lo mismo. Por el contrario, un envejecimiento de la población, que se reduzca la fuerza de trabajo disponible, haría completamente lo contrario. Al igual que una disminución en los niveles educativos, también no permitiría que haya avances en la producción y de esta manera también retrocederíamos en la curva de oferta y esta se desplazaría hacia la izquierda. Otro factor que también influye es la política gubernamental. Esta también puede afectar la oferta agregada de varias maneras. Impuestos más altos elevarán los costos de producción, impuestos más bajos van a reducir costos de producción. Una economía más regulada puede hacer que el costo de producción sea más alto en algunos casos, desplazando la oferta agregada hacia adentro y hacia la izquierda. Y por su parte, tal vez algunos niveles de libertad, no plena de regulación, porque recuerden que una
de las claves de la economía es que generalmente el mercado funciona de manera más o menos correcta en libertad, en condiciones competitivas. Sin embargo, si presenta fallas, que es susceptible completamente la economía a presentar fallas, el gobierno está en capacidad de intervenir para corregir esas fallas. Entonces, la política gubernamental puede también afectar entonces la oferta agregada de varias maneras, desplazándola hacia la derecha, aumentando la producción, por ejemplo, con mejores condiciones también para que las empresas puedan tener competitividad. En este caso no es solamente reducción en impuestos, sino que las empresas vean sus impuestos reflejados, por ejemplo, en infraestructura, en vías terciarias, secundarias, en vías primarias, pero también que puedan ver sus impuestos reflejados en seguridad, en justicia, en transparencia, en mejores niveles de convivencia, de paz en el país. Seguramente esas condiciones también compensarían de alguna u otra forma un nivel de impuestos relativamente alto que puedan tener, que pueda implementar el gobierno como una política gubernamental. Luego, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes jueguen con esas gráficas de oferta y demanda, que ya empiecen a tenerlas en la mente, que ya sepan que una gráfica o una curva de la demanda la pueden construir porque ya saben y tienen claro que tiene pendiente negativa debido a que la ley de la demanda lo que enuncia es que a mayor precio, menor cantidad consumida, y a menor precio los consumidores van a estar en disposición de consumir mayor cantidad de bienes y servicios, y por eso entonces la curva de la demanda tiene pendiente negativa. Y también pueden construir la curva de la oferta a partir de la mentalidad de los productores y de los empresarios, conociendo que la ley de la oferta dice que a mayor precio los empresarios van a tender a querer producir mayores cantidades para mejorar sus niveles de ingreso y por ende sus ganancias. Y entonces saben que cuando se cruzan esas dos curvas están en equilibrio, que es el punto en el que están de acuerdo en intercambiar el bien a un precio dado y a unas cantidades que se determinan a partir de esa determinación de precio. Y entonces ya saben ustedes también qué motiva la demanda a través del consumo, de la inversión, del gasto público, de las exportaciones netas, pero también saben qué motiva la oferta a partir de los costos de producción, a partir de la implementación de políticas gubernamentales. Saben también que la curva de Phillips está más relacionada con los desplazamientos de la curva de la demanda que la de oferta. Entonces va a ser mucho más beneficioso para la economía que la curva de oferta sea la que motive el crecimiento económico, es decir, que los empresarios, que el sector privado también genere empleos, genere condiciones de bienestar para la gente. Es importante porque en ese sentido, cuando aumenta la curva de la oferta, aumenta también el empleo y no en el mismo ritmo los temas de la inflación. Entonces, digamos que es una muy buena condición tratar de promover un crecimiento económico a partir de incentivos de la oferta agregada. Y la idea entonces es que ustedes jueguen con estas curvas ya que las conocen, y si han estado jugando conmigo en esta clase a hacer cambios utilizando el esquema de demanda agregada, oferta agregada durante esta sesión, se habrán dado cuenta de un hecho sorprendente. Cuando la oferta agregada se mueve, no afecta a la economía de la misma manera que cuando lo hace la demanda agregada. Los movimientos de la oferta agregada no afectan a la economía en la misma manera. Cualquiera de los factores mencionados anteriormente que desplazan la oferta agregada hacia afuera o hacia la derecha harán que el Producto Interno Bruto se eleve, lo que significa un mayor crecimiento. Sin embargo, los efectos sobre la inflación y el desempleo serán diferentes. Cuando es la oferta agregada la que está impulsando el crecimiento del Producto Interno Bruto, la inflación caerá en lugar de aumentar. Y el desempleo también caerá. Este es un resultado sorprendente y muy positivo cuando estamos acostumbrados a esperar que se alternen las buenas y las malas noticias a lo largo del ciclo económico. Repito, esto lo que hace es un poco ser consecuente con lo que acababa de decir. Desde la política se puede influir en la economía y este es uno de los propósitos de la clase, enterarnos de cómo se hace eso. Y es muy importante hacerlo a partir de la demanda, pero es más importante aún, tiene efectos un poco más beneficiosos o menos contraindicados hacerlo promoviendo e impulsando la oferta
porque a partir de ahí también se pueden generar condiciones de bienestar que a su vez generan menores impactos en la inflación y mayores impactos en la disminución del desempleo. Vamos a referirnos entonces que las perturbaciones de la oferta favorables, es decir, los movimientos hacia afuera de la curva de la oferta, como una de las mejores cosas que le pueden pasar a la macroeconomía. Por el contrario, los choques de la oferta negativos, y ojo ahí, que causan que la oferta agregada se mueva hacia arriba y hacia la izquierda, suelen traer malas noticias para la economía. Como pueden ver, si aplica este cambio al gráfico de la demanda agregada, oferta agregada, un movimiento hacia adentro, es decir, hacia la izquierda de la curva de oferta agregada, causa, por un lado, caída en el PIB, que es el eje horizontal, el eje de las abscisas, y un mayor desempleo en consecuencia, pero además de eso, hace que la inflación aumente. Entonces llamamos a este resultado estanflación, y es una de las situaciones más desagradables que puede experimentar cualquier macroeconomía. Veamos entonces la economía de los tres ositos. Cuando algo está demasiado caliente, demasiado frío o está perfecto. Una vez que entendamos cómo se comporta la economía y podamos determinar la brecha, la diferencia que existe entre el PIB real y el potencial, estaremos preparados para comenzar la tarea de diagnosticar los problemas de una economía y prescribir las soluciones de política económica. Los políticos, los banqueros centrales y los numerosos expertos que les apoyan tienen muchos objetivos relacionados con la macroeconomía. Sin embargo, el objetivo primordial de los profesionales independientes es estabilizar la economía. Esto no quiere decir que los políticos quieran que deje de moverse la economía. La estabilización de la economía en un sentido más puro significa conseguir que el crecimiento del PIB esté en línea con la tasa de crecimiento potencial de la economía. Si los responsables de la política económica quieren conseguir ese objetivo, pues deben comparar la situación en la que está la economía con la situación en la que debería estar la economía. Por lo general existe una brecha, un gap, entre el valor ideal del PIB y el que se observa en la actualidad. Como ya comentamos en la sesión anterior, una economía que está produciendo un nivel de Producto Interno Bruto por debajo de su potencial, pues sufre una brecha recesiva, ¿cierto? Un gap negativo. Cuando nos referimos a esta brecha en lenguaje común, la palabra más utilizada es que estamos en crisis. Y sabemos que es una crisis porque la producción se está desacelerando, los ingresos están estancados o cayendo, la gente está perdiendo puestos de trabajo y la tasa de desempleo está subiendo. Es más fácil darse cuenta de que hay que hacer algo para corregir esta situación, pues porque lo estamos viendo evidentemente. Es quizás menos intuitivo ver por qué las autoridades deben reaccionar cuando una economía está operando por encima de su potencial o se encuentra en una brecha inflacionaria o una brecha positiva. Los analistas, la prensa a menudo se refieren a esta situación como un sobrecalentamiento de la economía. La economía está creciendo demasiado rápido, el desempleo está cayendo, es cierto, pero la inflación está acelerándose. ¿Y por qué esto es un problema? Pues porque no podríamos soportar un poco de inflación adicional como precio para menores tasas de desempleo, crecimiento más rápido y mayores ingresos, debido a que habría una pérdida de poder adquisitivo que, por ejemplo, en estos momentos, en 2012, en Colombia, estamos viviendo, ¿cierto? Y eso entonces, esa pérdida de poder adquisitivo debido a aumentos en la inflación, pues hace también que disminuyan las condiciones de bienestar y la calidad de vida de la gente. Y llegamos entonces al punto de que si ya sabemos qué afecta la demanda y la oferta agregada, si ya sabemos que identificar las brechas es importante para no saber si estamos sobrecalentándonos o enfriándonos mucho y para tratar de llegar a las condiciones perfectas, pues ¿qué pueden hacer los responsables de la política económica en las dos situaciones que hemos identificado? Brechas positivas o negativas para dirigir el crecimiento hacia una tasa potencial. En realidad, en una situación de mercado competitivo o de libre mercado, o en una economía mixta, el gobierno tiene solo unas pocas herramientas que pueden utilizar para influir en el ciclo económico. Y estas herramientas son las siguientes. Primero está la política fiscal, que implica cambios en los impuestos y en el gasto público para influir en la demanda agregada y por lo tanto en el Producto Interno Bruto. Luego tenemos la política monetaria, que implica cambios en la oferta de dinero
para mover los tipos de interés afectando la demanda agregada y por lo tanto el Producto Interno Bruto. Y luego está la política cambiaria, que se puede utilizar en situaciones en las que el gobierno controla o al menos influye en el valor de la moneda y puede influir en las exportaciones netas y así en la demanda agregada y en el Producto Interno Bruto. Y finalmente, tenemos la política estructural, que se refiere a los cambios en las normas, en las leyes, en las instituciones de la economía. Normalmente estos cambios permitirán que la economía funcione de manera más eficiente, más rápida, etcétera, etcétera. Para algo tan dinámico y complejo como la macroeconomía, 4 herramientas no son muchas. Además, para complicar más las cosas, no todas estas políticas se llevan a cabo por las mismas personas físicas o incluso por las mismas instituciones. Algunas de ellas trabajan con objetivos en conflicto y, por supuesto, muchas de las políticas son muy susceptibles de ser utilizadas con fines políticos en lugar de para estabilizar la economía. Si a todo esto le sumamos el hecho de que los responsables políticos deben predecir con bastante exactitud la evolución futura de la economía y preparar sus armas de una manera eficaz para enfrentarse a los problemas que pueden surgir en el camino, pues tenemos un escenario bastante complejo. Consecuentemente, hacer una buena política para influir en la economía de una manera eficiente es una tarea muy difícil. Entonces hagamos que las políticas de ajuste solucionen algunos de los problemas vistos en algunos ejemplos a continuación. En general, cuando la economía está en una brecha recesiva, las autoridades pueden utilizar medidas de política expansiva para tratar de cerrar la brecha y volver a aproximar el crecimiento del PIB a la tasa potencial. Normalmente la política expansiva tiene su impacto más inmediato sobre la demanda agregada, desplazándola hacia la derecha como vimos en el gráfico comentado anteriormente, y elevando el Producto Interno Bruto. Como efecto secundario, la inflación aumenta y el desempleo cae. La política expansiva se puede hacer de varias formas. Si nos referimos de nuevo a la lista de instrumentos de política del gobierno, podemos identificar rápidamente 4 que podrían utilizarse para expandir la demanda agregada y por lo tanto la economía. Una política expansiva es aumentar el gasto público. Eso sería una política fiscal, que aumentaría directamente la demanda agregada, ya que el gasto público es un elemento de la demanda agregada, y esto ayudaría a acelerar y acrecentar el Producto Interno Bruto hasta su potencial. También tenemos reducir los impuestos, que es otra política fiscal. Esto estimularía el consumo y la inversión, desplazando la demanda agregada hacia la derecha y apoyando a cerrar la brecha recesiva. También podemos reducir el tipo de interés, y esto sería una política monetaria porque afecta directamente la oferta de dinero. Y también debería alentar esta política a los inversores a gastar más, porque podrían acceder más fácil a crédito para inversión, y a los ahorradores a ahorrar menos, impulsando por lo tanto que haya más dinero en la economía, que aumente la demanda agregada y en consecuencia el Producto Interno Bruto. Y otra política económica pues es reducir el valor de la moneda nacional, como vimos antes, que es una política cambiaria que tiene sus efectos también secundarios, pero fomentaría las exportaciones, reduciría las importaciones, elevaría las exportaciones netas en ese sentido, en el caso de que se dé, y en consiguiente la demanda agregada también crecería, por lo tanto aumentaría el Producto Interno Bruto. Cuando la economía está en una brecha inflacionaria, en un gap positivo, una brecha positiva, por el contrario, las autoridades deben utilizar una política restrictiva para que la tasa de crecimiento se acerque más al crecimiento potencial, que está por debajo de la real en este caso. Y una vez más, la mayor parte del efecto está en la demanda agregada, que debería desplazarse hacia la izquierda y en consecuencia se reduciría el PIB. Y enseguida, a continuación, la inflación disminuiría y el desempleo aumentaría. Pero no es tan fácil entender por qué las autoridades van a querer que el PIB se reduzca o el crecimiento no ande a la velocidad en la que iba antes. Pero si son responsables, la amenaza de burbujas o de episodios futuros de alta inflación van a impulsarlos a actuar antes de que esos problemas de sobrecalentamiento surjan. Y en ese sentido, cuando hay brechas inflacionarias, las políticas restrictivas actuarán de manera opuesta a las políticas expansivas descritas anteriormente. Es decir, si antes aumentábamos el gasto público, ahora reducimos el gasto público para restringir la demanda agregada rápidamente, ayudando a desacelerar la economía. Si antes disminuíamos los impuestos, ahora debemos aumentarlos como política fiscal para amortiguar el consumo y la inversión
desplazando la demanda agregada hacia la izquierda y reduciendo la brecha inflacionaria. Si antes disminuíamos los tipos de interés como política monetaria para alentar la inversión, pues hay que, en este caso, como política restrictiva, aumentar los tipos de interés para desalentar la inversión, estimular el ahorro, reduciendo la demanda agregada y también el Producto Interno Bruto para disminuir la inflación. Y si antes disminuíamos o depreciábamos la moneda nacional, ahora lo importante es elevar el valor de la moneda nacional como política cambiaria para poder amortiguar las exportaciones y estimular las importaciones, lo que va a reducir las exportaciones netas, en consecuencia la demanda agregada, en consecuencia el Producto Interno Bruto. Cabe señalar que muchas de estas políticas serán impopulares políticamente, lo que significa que tienen menos probabilidades de ser implementadas por los políticos que están sujetos a presiones electorales. Y este es un tema a los que nos referiremos más adelante. Mientras tanto, podemos ampliar lo visto hasta ahora a través de los siguientes videos que le dejo ahí, para que refuercen el concepto de política fiscal, para que refuercen el concepto de política monetaria y podamos apropiar de mejor manera estos conceptos. Les dejo también la actividad complementaria de la sesión en el blog para que puedan ir ahí al enlace y lo respondan. Y además de eso también en el libro guía para que se lean el capítulo 3 y tengan más herramientas para poder seguir aprendiendo en economía política. Muchísimas gracias por estar conectados y esto fue entonces la sesión 3 de cómo diagnosticar una macroeconomía y seleccionar las políticas apropiadas.